Saludos, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos, como saben, en el programa Tu Opinión También Cuenta. Y hoy contamos con la presencia prácticamente habitual de Carola Herrero, que le vamos a dar las buenas noches. Carola, buenas noches. Hola, buenas noches, Waldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, vamos a ver que Pepe, que nos había dicho que estuviéramos pasando un rato aquí, una hora, con vosotros y con los televidentes. Y vamos a saludar a Curro Jiménez. Curro, buenas noches. Buenas noches. Pepe le va a dar una alferecía, que decía en mi pueblo, ¿eh? Hay que cuidarlo. Porque está de un tono subido. Y hemos acordado entre los tres, se puede poner y decirle que se relaje, y ya está. Y esperemos que no se relaje como a él le gusta relajarse, que es aspirando humo. Sí, espero que no. Bueno, pues tenemos el tema... El susto no le ha servido para nada. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos temas interesantes, ¿eh? Como sabéis siempre, vosotros sois los que seguís el programa, los temas, debate, pero si me permitís podemos arrancar a nivel, algunas veces lo hacemos a nivel internacional, hoy quizás como viene la cosa densa a nivel nacional y local, pues nos vamos a centrar en una de las noticias, ¿no? Que bueno, desgraciadamente nos ha dejado Di Stéfano, y si abrimos hoy los periódicos, la prensa digital, pues todos vienen destacando la saeta rubia, a los 88 años ha muerto, tal. ¿Qué nos podéis decir sobre eso, Curro o Carola? Que Carola estuvo viviendo, cuando estuviste en Madrid, él ya estaba, ya había dejado el fútbol, pero vivía allí, lógicamente, ¿no? Y tú escucharías más directamente lo que fue, sí, ¿no? Lo que pasa es que yo soy poco aficionada al fútbol, entonces tampoco, era aficionada de niña, pero ya luego eso se me pasó. Y realmente de Di Stéfano siempre he oído como ya había dejado el fútbol y he oído que era una leyenda, siempre una leyenda, pero realmente no le he visto jugar partidos. He ido cuando era jovencilla, vivía al lado del Bernabéu, iba a ver partidos, pero ya era otra etapa, era la etapa de Pirri, Amancio, algo de Gento, pero Miguel Muñoz de entrenador. Sí, ya era otra etapa. La etapa de Stéfano no, ahora sí que he oído que era una leyenda, la famosa saeta rubia. Sí, vaya por Dios. Esto es directo y me vaya a permitir porque te le he dado al de este, ya está, le quitamos el sonido. Ya está, sí, vamos a ver. Porque quería presentaros lo que hablaban de él, pero vamos a seguir. Yo siempre he oído que fue un gran deportista, una gran persona, muy querido por todo el mundo, en fin, que era un ejemplo para todos, pero realmente no le he seguido como deportista. Sí, pero lo que pasa es que ahora va a haber un matiz importante, y yo, perdóname que lo lleve al aspecto jurídico del tema. Como ha dicho hoy alguien al quien quiero mucho, ha dicho, bueno, ahora habrá tiro con el testamento. Porque Di Stéfano creo que llegó a casarse con una mujer joven que era la que lo cuidaba. Entonces los hijos trataron y parece que medio lo consiguieron, prácticamente de que se le inhabilitara debido a esa edad, para que no hiciera tonterías, palabras textuales que se dijeron entonces. Hombre, lo triste de estas cosas, primero, que Di Stéfano posiblemente ha sido el mejor jugador que ha habido en el mundo, y lo dicen los que conocen de esto, los expertos, dicen que como él no ha habido nadie, porque podía ser el mejor defensa, el mejor medio, el mejor delantero, el mejor goleador en un solo partido. Y lo triste es que ahora se empañe su figura por estas luchas que ocurre siempre. Pero Curro, yo creo que tampoco a lo mejor no tiene tanto dinero, porque en la época de Di Stéfano el fútbol no era el negocio que es ahora, ¿no? Si no es un problema de dinero. O sea, que no creo si no es un problema de dinero. Yo creo que he contado aquí que yo intervine en un tema en el que estaba involucrado algún familiar mío, de una herencia en la que al final se repartieron 280.000 pesetas por cada uno de los herederos. 280.000 pesetas en número de euros no llega a 1.200 euros. No llega a 1.200 euros. Y intervinieron abogados, intervinieron de todo, y al final los que promovieron la disputa, pues con el dinero que cogieron no tuvieron suficiente para pagar a su abogado. Pero esto ocurre siempre. Pero hoy lo que hay que recordar aquí es que Di Stéfano ha sido el mejor jugador del mundo, y que
tuvimos la suerte de que jugó en equipos españoles, que se nacionalizó español, que jugó con la selección española y que pudimos disfrutar de su fútbol y nos queda el recuerdo. Y eso es muy importante, muy importante. Aunque él era argentino y siempre... Yo tenía una discusión con mi padre, qué curiosidad, ¿cómo se decía? ¿Di Stefan o Di Stefan? Lo han dicho de las dos formas. ¿Cómo? Sí. Si es inglés, el Di estaría separado del Stefano y el Stefano, la S líquida, se pronuncia parece que con una E delante. Parece, pero no lo es Stefano. Entonces, si se escribe, como se ha escrito en muchísimas ocasiones, todo seguido, no ha lugar al Stefano, porque allí pone Di Stefano. Sí, sí. Claro, si ha seguido todo. Claro, pero todo el mundo lo conoce como Di Stefano. Sí. Di Stefano. Sí, sí. Es curioso. Es curioso, ¿sí? Hombre, además es una etapa del fútbol que para mí es mucho más bonita que ahora. Sí, porque es era una etapa ilusión. del fútbol que de verdad era luchar, era pelear por los colores de tu equipo, era una fidelidad al equipo a muerte. Y ahora el fútbol, a mí dejó de gustarme, me gustaba mucho de niña y seguía el Real Madrid, las Copas de Europa, me encantaba. Y cuando ya vi que de repente un jugador que era del Madrid, al año siguiente era del Barça y al año siguiente de otro, porque le daba igual el equipo, simplemente iba donde le pagaban más, y que luego los jugadores de mi equipo Real Madrid ya no eran chicos del barrio, ni eran de la zona que tú los conocías y que vivían allí, que defendían un poco tu ciudad y tal, sino que eran simplemente gente que jugaba por dinero y que donde le pagaban más así se iba. Entonces ya me desilusionó tanto que dejó de gustarme y no ha vuelto a gustarme nunca más, porque me parece que es yo ahora lo veo desde fuera, visto desde fuera, ves a la gente que sufre un montón, que lo pasa fatal por una especie de juego en el cual los que están allí lo único que están es lucrándose, pero de una forma ya un poco casi Hombre, pero el juego existe. Eso es lo mismo que la NBA estadounidense. Sí, sí. Es evidente que allí van, eligen entre los equipos, al que más le paga, al que menos le paga, y aquello no deja de ser un negocio. Sí, sí, porque ahora todo se ha convertido en negocio. Claro, sí, yo entiendo que sea un negocio, como todo, pero como se juega con los sentimientos de las personas, me parece un poco absurdo cuando ves lo que sufre la gente, lo que sufren los niños. Claro, porque yo siempre dije que los ayuntamientos... Es un mero negocio. Pero los ayuntamientos deben ocuparse del deporte que no es profesional. Por ejemplo, los niños. ¿Qué deportes hay en Marbella? Fútbol. Pues tiene que haber una delegación de deportes que la dirige Federico un buen amigo mío, que es Federico. Pero a esos son los que hay que apoyar. Que los niños tienen la ilusión de que cuando sean mayor podrán vivir de esto y tal, perfectamente. Pero esos son los que hay que apoyar. En fútbol, como en cualquier otro deporte, solo realmente los mejores son los que triunfan. Lo mismo que en golf. Yo puedo decirte, por ejemplo, que se acaba de celebrar en Guadalmina el campeonato femenino amateur de España, donde ha ganado una jugadora catalana que se llama Camila, como mi madre. El 18 de julio es su fiesta. Y la segunda ha sido Noemí Jiménez, que es una jugadora de nuestro equipo de Guadalmina, que está en Estados Unidos, ha sido campeona universitaria. Allí había 60 jugadoras que posiblemente 20, 25 de ellas eran de la élite, sin embargo no van a triunfar. Porque solo es una élite muy pequeñita. Aquí, de los miles de chiquillos que hay jugando al fútbol, posiblemente ninguno va a triunfar, entendiendo por el triunfo el llegar a un equipo grande que te pague bastante dinero y esas cosas. Por eso esa no debe ser la ilusión que guíe a nadie en el deporte. Yo creo que la ilusión que debe guiarlo es mejorar, ser mejor. Pero eso y eso es lo que hay que enseñar. Eso viene mucho por los derroteros que va tomando nuestra civilización. Y vamos, en Marbella lo vemos mucho reflejado en estos últimos años, que es que lo que era un juego y era una diversión se empieza a profesionalizar y se convierte en un negocio. Entonces eso se traspasa incluso al deporte base. Por ejemplo, los niños antes jugaban al fútbol en la calle y era un juego. O
O sea, el fútbol era un juego, no era un deporte y menos una cosa profesional. El fútbol para los niños, yo recuerdo la época de mis hermanos, la época vuestra, el fútbol era un juego que se jugaba en el colegio, se jugaba en la calle, se jugaba en las plazas. Entonces, esos espacios públicos en general se pierden porque se están privatizando para darlos a terrazas, a negocios, a tal. Y entonces los niños no pueden ya jugar, no se puede enfocar como un juego, sino ya se tiene que enfocar como un poco, si quieres entre comillas, profesional. El niño se tiene que poner en un equipo, ir, reservar un campo con un determinado equipo de su colegio o en una liga, estar federado para poder jugar a lo que era un juego de jugar en la calle, que jugaba, dos niños cogían una pelota y se podía jugar al fútbol en la calle. Y aún Ha a eso no pueden acceder todos los niños. Claro. Entonces, Manolo, que es nuestro compañero, que es entrenador de ese fútbol base, a lo mejor hay 1000 niños que quieren jugar y solamente juegan 20. Sí. Y los otros no pueden porque jugar en la calle. Porque el otro es que no puede jugar ni en la calle. Claro. No os podéis imaginar, yo por no extenderme más porque hay muchos temas, pero Manolo y en los compadres me habían llegado a venir al ayuntamiento a decirme gente para que yo interviniera, Dios mío, los padres, sí. Esto que voy a contar, evidentemente no voy a dar los nombres, para que, hombre, lo pusiera a su niño. Porque es que no tal, y yo creo que tienen algo contra él. Digo, hombre, por Dios, con el niño de 7 y 8 años, ¿cómo va a tener? Déjalo entre los dos, ¿qué tal? Pues así hemos llegado, los padres van a los entrenamientos. Y la lían. Y la lían, claro, y eso no todos, que me pidan disculpas, hemos mencionado a los compadres, a todos en general, pero se ha dado un caso solo, y puede que haya más en otros puntos, pero ¿no? por ejemplo, una anécdota, cuando nosotros éramos niños y jugábamos en la calle, pues resulta que el padre de una ministra, nosotros podíamos tener 7, 8 años, 6 años, ¿no? Como era más pequeño que nosotros en edad, y claro, como era en edad también lo era en estatura, pues su tía le daba una perra gorda entonces y nos la daba a nosotros para que lo dejáramos jugar. Pero jugábamos en la calle. No, pero es que ahora estamos perdiendo. Era simplemente jugar. Ahora en las calles está prohibido jugar a la pelota, montar en bicicleta. Bueno, los perros, por supuesto, como hagan la mínima cosa, condenados. Si no la recogen. Y aunque la recojas, no puedes soltarlo. O sea, un perro que se pegue una carrerilla, impensable. Un niño que corra detrás de otro al pilla-pilla, no puede. Entonces, claro, todo se va profesionalizando. O sea, el niño que quiere correr se tiene que hacer atletismo. El que quiere jugar con una pelota tiene que ser futbolista. Y sobrino hace skate, tiene que ir especialmente a la pista a un lugar específico para hacer skate. Y entonces está perdiendo lo que es la calle. Y entonces la afición por el juego que tenía Di Stéfano, que era un juego, para ellos era un juego, era un deporte profesional, pero para ellos de verdad era una afición. Eso lo estamos perdiendo. Hablaremos también al final del programa del que tenga la afición de pasear por el paseo marítimo. Sí, hablaremos del paseo marítimo. ¿Qué pasa con las bicicletas? Que eso lo tengamos apuntado. ¿Os parece que entremos en otro tema importante, que es el del PSOE, que han tenido ya hoy debate? Ha sido una fecha importante. Eso, y además dice que ha sido un debate de guante blanco, dice debate de guante blanco en el PSOE, con pullas entre Madina y Sánchez. Está el otro también, ¿no? El otro que Por lo tanto, las pullas indican que no ha sido tan de guante blanco. Sí. Bueno, yo creo que en el fondo, cuando se compite por algo, vamos a atacar al contrario, porque lo que queremos es ganar nosotros, porque si no, no se entiende ningún tipo de competición. En este caso, lo que se debería de competir son por ideas, pero como las ideas deben ser muy parecidas, pues entonces digamos que nos reprochamos algunas cuestiones. Como decía, no me acuerdo quién lo decía, Pepe Bono, decía: tú le dices a un niño que te explique qué es un elefante, y el niño más o menos podrá decirte, pues mira, muy grande, tiene una trompa, pero si lo ve en una imagen o en la televisión dice, eso es un elefante. Dice que cuando él vio a Susana Díaz, dijo, eso es un libro. Me da la ligera impresión de que ahora que los tres están mostrándose a todo el mundo, hay más gente que dice, el líder es este, y los demás se sienten un poco... Y es un error entre hermanos, decir los defectos que tiene mi hermano, porque sois hermanos,
¿por qué no dices las virtudes que tienes tú? ¿No es mucho más interesante? Sí, que te queda en el nivel de destacar. Claro, yo como voy a decir que mi hermano es egoísta o que mi hermano es tal o que mi hermano es cual. Yo podré decir que yo soy generoso o que yo soy no sé qué, cualquier cosa. Y eso es lo que yo creo que hay que decir aquí. Miren ustedes, las virtudes que a mí me adornan, y perdónenme la inmodestia, son esta y esta. Yo creo que el partido tiene que ser así, que tiene que ser gobernado así, que tenemos que recuperar el centro izquierda. El de la Universidad de Granada dice tenemos que recuperar la izquierda. La izquierda va a ser muy difícil quitarle el lugar que ha tenido la Izquierda Unida, ahora que es el Partido Comunista en definitiva. Durante tantísimos años quitarle esa izquierda es imposible. Es decir, yo supongo que además el futuro pasa por el centro. El futuro para gobernar en cualquier sitio del mundo pasa por el centro. O se es de centro derecha o se es de centro izquierda. Porque eso es donde más gente se aglutina. Lo que no tiene sentido es ser un radical y creer que mi teoría o mis ideas radicales son las que van a hacer que un país concreto entero me vote. Eso es mucho más complicado. Se habla de que Hitler fue elegido democráticamente, hay quien dice que no, que Hitler nunca fue elegido democráticamente, que tenía unas ideas radicales que triunfaron. Luego el pueblo alemán parece que todo el mundo se avergüenza de las ideas radicales. La demoscopia y sobre todo los sociólogos y los politólogos saben que hay un margen de agrado entre el pueblo al que hay que ir y que hay que captar. Que el Partido Popular intente ahora captar a los de Podemos no tiene sentido, igual que si el PSOE intenta captar a los del Falange no tiene sentido, porque son ideas diametralmente opuestas, es decir, que no tiene sentido. No tendrá mucho más sentido convencer de cuál es el camino que yo creo que hay que seguir para llegar a el bienestar, porque otra cosa no puede ser. Es decir, o una de dos, o queremos el bienestar para los ciudadanos o hemos fracasado. Lo siento enormemente por otras políticas y otras ideas. Hay que obtener el máximo de bienestar para el máximo de ciudadanos. Ese debe ser el lema primordial de todo el mundo. Entonces, el PP, la derecha, no solamente la de España, sino de cualquier sitio, dice hay que reducir los impuestos de las grandes empresas y capitales porque esas son las que generan empleo. Hoy he leído y he escuchado un discurso de un tal Nicky Hauer, un multimillonario norteamericano, que le mandaba a Carola, diciendo que eso es radicalmente falso. Quien crea empleo es la clase media comprando. Sí, claro. El consumo. La clase media comprando. Es decir, no puede ser que un particular español tenga en su declaración de la renta una imposición máxima del 48% y resulta que a una sociedad que gana miles de millones solamente vaya a tener el 25%. No tiene sentido. Sí, sobre el debate, Sí, sobre el tema del debate del PSOE, sí. Lo que veo, primero veo muy interesante el que haya habido un debate y que incluso esté habiendo primarias, porque como los partidos, normalmente los partidos españoles no había ningún debate, ni había nada, pues resulta que ahora de repente vemos que incluso tienen que explicarse. Ahí, en estos debates y en todo este proceso, yo lo que sí que estoy echando en falta de verdad es la profundidad del debate. O sea, estamos acostumbrados siempre
a ver a los partidos discutiendo cosas un poco, si quieres, muy de partido, o sea, que si el secretario general, que si no el secretario, que si las federaciones, que si los delegados, que si tal. El otro día veía yo una opinión en Twitter que decía, a ver si dejan de hablar de las primarias y empiezan a hablar de las secundarias, que es lo que les preocupa a todos los demás, ¿no? Un poco. Pero es verdad que es muy interesante, lo que pasa que en estos debates yo no veo la profundidad que me gustaría para enfocar lo que es la situación real que está viviendo el mundo. O sea, el mundo ¿Y las soluciones? El mundo ha cambiado radicalmente desde la globalización, vivimos otro mundo. Los derechos sociales se han ido al garete prácticamente, el bienestar social se nos ha ido al garete. China avanza por su cuenta con un tipo de producción que se está cargando las empresas normales, porque no pueden competir. O sea, estamos en otro mundo y la izquierda europea está como todavía en un predebate, como sin enterarse a dónde van a ir los derechos sociales, que son los que los defienden. O sea, la humanidad... Y mientras van desapareciendo todos. La humanidad siempre ha ido avanzando, tanto por la derecha como por la izquierda, aunque tú dices que los extremos no van a gobernar y tal, pero tienen que existir para ir forzando a esos dos centros a avanzar, porque el centro no es el que avanza, avanzan los extremos. No he negado yo que son necesarios. Que haya que Entonces, tanto la derecha como la izquierda han aportado grandes cosas a la humanidad, grandes ideas durante el siglo XX, tanto el capitalismo liberal a lo bestia como el comunismo a lo bestia, han aportado cosas buenas, que luego han moderado esos centros. Y ya eso pasa a ser como un patrimonio de la humanidad, esas ideas. Por ejemplo, la izquierda, pues el comunismo, la protección del Estado, tal, todo eso no lo decía el capitalismo, lo decía el comunismo, pero en cambio el comunismo lo decía de una falta de libertad que venía del otro lado. Entonces eso se va centrando y al centrarse va dando unas ideologías mucho más centradas, más suaves, que son las que de verdad luego votamos y las que avanzan, pero esos extremos tienen que existir para ir empujando, porque si no nadie empuja. Entonces hay ideologías que ahora vistas con el tiempo decimos qué horror, ¿no? Y sin embargo en su momento fueron necesarias. Pues cuando empezaron las mujeres no votábamos, eran unas extremistas que incluso las mataron, o sea, por pedir el voto, y fue necesario todo eso para que ahora se extienda, y el decir que una mujer no vote es como algo, o el apartheid. Ha habido muchas cosas que han tenido que avanzar a base de que parecían súper extremistas y luego se han hecho naturales. Entonces el tema de los partidos políticos había degenerado en una especie de dictadura dentro de los partidos, de unas castas que dice Podemos, que mangonean los partidos, mangonean la democracia, y realmente era una dedocracia dentro de esos partidos que no iba a ningún lado. Con este empujón que viene de la izquierda en este caso, que viene de Podemos y en parte de Izquierda Unida, del 15M, toda esa herencia, pues empieza a haber un descontento que llega un momento que el primer partido de la izquierda en España, que es PSOE, pierde 4 millones de votos, y eso le hace recapacitar. Y entonces empieza ahora a otro proceso que parece que empieza con primarias. Y el otro partido también pierde 4 millones de votos. Y el otro que empezará a recafitar ahora. Cuando ya está recapacitando. Ya está recapacitando, no sabemos a qué le llevará esa recapacitación. El caso es que la izquierda, el PSOE, efectivamente dice, oye, aquí hay que un poco empezar a pensar esto. Entonces empiezan a pensar que tiene que haber primarias para elegir al secretario general, y parece que las siguientes ya hay dentro de esos candidatos. Los que proponen, tanto Madina como Pedro Sánchez, proponen que incluso las generales siguientes, el candidato a las generales, van a ser un candidato elegido por abiertas, no solo por sus afiliados, sino por simpatizantes. O sea que ya la ciudadanía va a poder empezar a participar. Todo esto es como un comienzo que viene de ese empujón de la gente que primero deja de votar, luego coge y vota un partido fuera del arco parlamentario. Todo ese empujón tiene que llegar a mucho más, porque todo esto tiene que cambiar mucho. Por ejemplo, ahora la propuesta que ha hecho Rajoy, que ha dicho la elección de los alcaldes, porque la lista más votada. Yo creo que no debe ser la lista más votada, que deben desaparecer las listas, debe ser la persona más votada. O sea, yo sí creo que en un pueblo que nos conocemos todos, no es como para la presidencia. Pero para ello tiene que haber listas abiertas. Claro, porque no se atreven a proponer listas abiertas y que salgan los 15 más votados o los 27. Hay 27 señores que los quiere todo el mundo porque trabajan por su pueblo, porque se mueven, porque los conocen, porque saben de su honradez, tal, pues que gobiernen esos señores. Cada uno en las siglas de su partido si quiere o como sea, y esos señores se tendrán que poner de acuerdo y gobernar, porque tenemos que votar una lista cerrada de 27 y que gobierne encima la más votada, si solamente conocemos a 1 o 2 y los otros 25 no han hecho nada. Porque no se da el paso de abrir de verdad la democracia, lo que es democracia. Lo que pasa es que siempre vemos que los partidos están como jugando con nosotros a ver cómo se la coloco. Ahora, como yo no voy a ganar porque no hay mayoría de izquierdas en este momento y yo estoy solo,
pues me invento eso. No, vamos a ver. Si de verdad se quiere ser democrático y se quiere cambiar, vamos a plantearlo en serio. Es verdad que hay un movimiento en los ayuntamientos de tránsfugas cuando no hay mayoría absoluta, tal, pues evítalo, que gobiernen los 25 o los 27 que tengan más votos, se presentan con sus siglas, que hay 10 del PP que nos gustan, votamos los 10 del PP, que hay 12 de OSP que nos gustan, pues votamos, que hay 7 de Podemos, pues cada uno vota los que le gustan. Seguir discutiendo esa cuestión entonces, el debate es inútil porque ya Rajoy ha retirado esa propuesta. Claro. Ha habido tanta contestación Claro. que la ha retirado. ¿Por qué? Porque eso con listas abiertas no habría ningún problema. Claro, todo eso nos parecería bien. Es evidente que si el pueblo de Marbella se han votado 80.000 personas y 35.000 han votado a uno, pues muy bien, que y el resto solo lo ha votado 20.000, es evidente que el pueblo de Marbella, la mayoría, quiere que ese hombre sea el que sea. Ese, pero no los 25 que lleva. Evidente. Pero, claro, como eso lleva aparejado lo de las listas abiertas, y entonces, que es lo que le han dicho rápidamente, pues entonces vamos a obviar eso y lo que vamos a centrarnos en elegir candidatos para las alcaldías para el año que viene. Y en eso están. Pero todo este proceso que hablan ya de la ley de transparencia, de la regeneración democrática, en todo eso deberían ser de verdad sinceros. O sea, es que todo el rato están como inventando artilugios a ver cómo nos engañan. Pero vamos a ver, el debate del PSOE, de las primarias, pues han tratado 4 temas como eso, pues a ver si va a haber primarias abiertas, si Cataluña, el modelo federal o no el modelo federal, o sea, cosas pero como muy pasando por encima de lo que es entrar en profundidad en lo que es de verdad, profundizar en la democracia. Sí, es que no tiene que haber miedo, tenemos una experiencia de 30 años de democracia, ¿por qué no seguimos profundizando? Ya conocemos los defectos de lo que ha pasado, no queremos decir ni que lo que hayan estado sean malos, ni buenos, ni nada, sino simplemente el sistema adolece de unos defectos, como ha adolecido todos los sistemas que ha habido. Pues vamos a corregirlo. Ahora echamos en falta más democracia y más participación. Pero aquí porque no hay el ciudadano transparencia, ya no como confía ciegamente en los poderes. Pero aquí no hay confía. transparencia. Aquí no hay transparencia. Ninguna. Mira, yo recuerdo que, o sé que en Estados Unidos los lobbies están autorizados y se conocen. Son grupos que apoyan a determinada gente para que se gestione lo que ellos o se legisle lo que les favorece. Lo que les favorece. Eso ocurre en España. Lo que pasa es que no somos transparentes. Aquí en España se está haciendo la política que interesa a determinada gente. Claro, pero es que aquí ahora España, y antes, no vamos a solo aquí ahora. en España es que esos lobbies funcionan de otra forma. Esos lobbies primero pagan por detrás a los partidos. Luego colocan a este político jubilado, lo coloco aquí también. O sea, aquí todo eso se hace de una forma completamente ajena a lo que es la democracia. Y aquí sobre todo los opaca. lobbies funcionan como en paralelo a la... Y cuando se dice que los dos grandes partidos quieren acabar con esa falta de transparencia, se miente terriblemente. Los dos grandes partidos como institución no quieren acabar con el sistema. Si acabar con el sistema es muy sencillo. Acabar con el sistema es sencillísimo. Primero, listas abiertas. Segundo, transparencia absoluta. Tercero, ley de contratos del Estado sin fugas. Si quien hizo la ley hizo la trampa, nosotros hemos hecho la trampa. ¿Vale? Y puedes ver en todos los ayuntamientos de España, en todos, no sé si alguno podrá levantar la mano, en el que se han troceado facturas. No, he troceado facturas y un truco nuevo, bueno, yo me he enterado ahora que es nuevo, que no sé desde cuándo, que de poner las cláusulas suspensivas. O sea, adjudicar un contrato sin informes y sin nada y decir que tiene una cláusula suspensiva que si luego el informe resulta desfavorable, entonces no es de aplicación. Y entonces, claro, si nadie protesta ni nadie, se adjudica tal cual, sin informe y tal. Y si alguien protesta, pues sale un informe por ahí oportuno, no sé qué. Entonces, piensas, bueno, vamos a ver, ¿qué transparencia es esta que cuando tú pides los informes te dicen que no hay porque hay una cláusula suspensiva? O sea, ya es retorcer de tal forma la legalidad. Pero no queremos arreglarlo, porque no nos interesa. No, al revés. Y lo digo los dos grandes partidos, no hace falta... Los dos grandes partidos, su financiación, de acuerdo como están diciendo los tribunales, o como están investigando, parece que no es muy regular. Es decir,
Partido Popular, Partido Socialista, no se pueden gastar las cantidades de dinero que se gastan en las campañas si dependieran de las cotizaciones de los distintos socios, ¿vale? Y lo que cobran por cada voto que le da el Estado. Y se permiten donaciones legales también, un mínimo, pero efectivamente. ¿Vale? No podrían, es imposible. Y luego, ¿qué pasa cuando la ley era estricta? Cuando de verdad la gente entendió que las donaciones no debían ser y tal, pues se accedió al crédito. O sea, un crédito que luego no se Y luego no se paga. Por lo tanto, no queremos terminar con el sistema. Yo he contado ya en alguna ocasión, un día iba yo con una señora por San Petersburgo y con la Teresilla, evidentemente, íbamos en un coche con una señora rusa y vimos a unos guardias que habían parado un coche y que estaban hablando con el conductor. Y entonces dice la persona, que además habla un español exquisito, están negociando la multa. Y digo, ¿cómo van a estar negociando la multa? Si no se la están Sí, poniendo. sí, están negociando la multa porque la multa ahora se la quedan los guardias. ¿Y por qué no acabáis con esto? Porque no nos interesa. Bueno, Porque pero- una multa oficial es mucho más grave y tiene más repercusiones que pagarle al guardia 80 rublos o 1000 rublos por la infracción que acaban de cometer. Claro, Esto es pero- exactamente igual. Curro, Si pero nosotros eso- regulamos eso, Claro, pero ¿se nos Curro, acaba el chollo? Pero ¿qué vamos a regular? Si, o sea, los propios... Es que todos los políticos que están ahora saben lo que hay ahí. O sea, la clase política sabe lo que hay. Y no quieren cambiarlo. Y no porque, quieren acabar con él. porque a todos les Claro. beneficia. Lo de la SICAP, que tan criticado, bueno, ahora en el debate de las primarias del PSOE, todos esos temas no se han hablado. Se han hablado de temas muy genéricos, que a mí me hubiera gustado que hubieran entrado en temas que nos afectan mucho más a la vida de los demás, no solamente esos temas tan genéricos del partido, de Cataluña y tal. Pero bueno, hemos visto el debate de la SICAP hace nada, que resulta que hasta el ministro de Hacienda está en una SICAP. Entonces dice, claro, ¿cómo? Dice, O sea, sí, pero lo declaré. Sí, pero ¿y qué? Pero la SICAP ha estado teniendo unos beneficios. Hombre, cada legales, persona con son sus ahorros hace lo que quiere. No, pero son legales, ¿eh? No, si yo no te estoy diciendo que sean Sí. ilegales. Y yo le estoy diciendo a Carola que eso es legal, que cada uno con sus ahorros hace lo que quiere. Claro, lo y que lo pasa- pone donde más calienta. Claro, pero lo que pasa que tú, eso de que es legal, vamos a verlo, porque ahora yo hago el casco antiguo, una SICAP y evadimos impuestos. Evadimos, no. Sí, No. evadimos. O sea, No. no como delito, sino que nos ahorramos impuestos. Entonces eso, que a Pero los demás- tenéis que seguir teniendo siempre el dinero en la SICAP, porque en el momento en que lo sacáis hay que Ah, pagar el sí, pero impuesto que nos ha la pagado. SICAP está obteniendo, no, el impuesto que nos ha pagado no, la SICAP está obteniendo unos beneficios que no cotizan, mientras que tú en una empresa normal que tiene su sede en Marbella y está en el Casco Antiguo está cotizando. Y luego cuando esos La esos- SICAP cotiza mira, al 1%, al 1 y una empresa normal al 30. ahora al 25%. Bueno, a partir de ahora, hasta ahora, mientras Montoro y 30%. toda esa gente tenía Elena Valenciano, Montoro, todo el mundo tenía eso que además una parte encima cotizábamos los demás por su plan de pensiones, que eso ya es que me parece el colmo, pero vamos, aparte ellos cotizaban al 1, nosotros cotizamos al 30. Eso como se come, que el ministro de Nosotros Hacienda... particulares podemos Y cotizar hasta entonces- el 48%. Sí, pero si tú tienes O una el empresa, 46, que creo ya que es el tipo más No, pero yo te hablo de una empresa, un señor tiene una empresa en el Casco Antiguo, que tiene una SICAP, 25%, si no gana más de 100 millones, 30% si si gana gana más de 100 menos, que millones. entonces tú estás cotizando 25 veces lo que cotiza ese señor y tu beneficio, cuando te lo reparte a ti encima, cotizas tú también. Sí, 2 veces. O sea, ellos cotizan la segunda vez, pero la primera la empresa no está cotizando nada, con lo cual da muchísimo más beneficio, porque se ahorra Evidentemente. todo eso. Entonces, ese truco lo pueden aplicar justo los parlamentarios nuestros. O sea, nuestros políticos están usando un truco, como ellos hacen la ley, claro, es como lo de la cláusula suspensiva, ellos hacen la ley, entonces se permiten esos trucos que tú ni sabes, ni se te ocurre, tú cuando llega la hora de cotizar, tu empresa cotiza al 25, pues te toca el 25. No se te ocurre ponerte de acuerdo 100 parlamentarios y hacer una SICAP en Luxemburgo. Oye, no estamos quedando en que el dinero tiene que venir a España para crear puestos de trabajo, señor Montoro, su dinero tiene que venir a España y en España estar pagando sus impuestos y creando su empresa y su fondo de pensión en España para que trabajen los españoles, porque así trabajan los de Luxemburgo. Es que no, esto Le ha costado el puesto a Willy Meyer, de Izquierda Claro. Unida. Bueno, le ha costado el puesto, no, él ha dimitido por dignidad. Pero
Pero por lo que el único que ha dimitido por pero ahí dignidad. llevaban un montón de parlamentarios que a mí me llama la atención Montoro porque es de Hacienda y no puede decir que, oye, que es que él nos está llamando a todos Dice, a pagar pero yo la declaré. los impuestos. Pero dice, yo la declaré. Sí, después, pero los beneficios de esa empresa, esos al 1, no al 25. No, Y eso no sabemos si en Luxemburgo eso paga algo. O no paga nada. Pero aquí una empresa paga el 25 y si te reparte beneficios, luego tú pagas tus beneficios. El que te toque. El que te toque. Por la renta. Claro, porque por la renta, que es lo que ha pagado Montoro, lo que le toca, pero la empresa se ahorra un montón, entonces da mucho más beneficio, que por eso es tan rentable. Eso para empezar, pero es que luego ese plan de pensiones que hacían es que el 2/3 los aportaba el Parlamento Europeo de nuestro dinero. Entonces, todos esos chanchullos, o sea, le hemos estado pagando un plan de pensiones, a lo mejor muchos de nosotros que no tenemos plan de pensiones, se lo hemos estado pagando a estos ¿Y señores. qué opinan que los son 3 aprovechados. candidatos del PSOE sobre Eso el no lo tema? han mencionado, por ejemplo. Eso no lo han mencionado. ¿Lo han mencionado? No lo han mencionado. O sea, hay temas de esos que dices, bueno, luego hay muchos temas, por ejemplo, la reforma laboral, todos han dicho que la van a derogar, menos mal, porque claro, lo de que ya un parado tenga que cotizar, cuando un señor se queda en paro, se le ocurra que tiene que cotizar también por la indemnización. Sí, pero eso también lo va a quitar hasta Montoro. Claro, ¿Vale? es que son pero unas lo lamentable de la ocurrencias. reforma laboral es una cosa muy sencilla. Posiblemente, cuando termine la legislatura, en este país que es España, el número de parados será prácticamente igual a que cuando lo cogió el Partido Popular. Es decir, aumentó el paro y ellos han conseguido recuperar el paro. Pero, De su ¿por propio qué no se aumento. pregunta a la gente? ¿Los salarios son proporcionales a hace 4 años? No. Curro, mira, hace 4 años... ¿Los derechos laborales No, son proporcionales a hace 4 años? ¿Se puede despedir libremente ahora a cualquiera por un precio mucho más barato? El periodo de gracia en el que un trabajador entra, que hay a veces que es hasta de 1 año, en el que se le puede despedir sin ningún tipo de razón ni de indemnización, ¿es lo mismo que hacía 4 años? No tiene, la situación no tiene nada que ver. Mira... Pero aquí solamente se habla de recuperar el empleo. No, pero las Y condiciones... resulta que estamos haciendo cosas que son, desde que Sney para acá, todos los grandes economistas dirían, es imposible, ¿cómo se Pero puede si crear solo- empleo creciendo al 0,1? Es que no es posible. Pues solo tienes que pensar con el desprecio que se hablaba de los mileuristas, es un mileurista. Hoy día el que gana 1.000 euros es un privilegiado. Claro, hoy son El 600euristas. El mileurista era, ay, pobrecillo, es mileurista, no se puede comprar una casa o tal, o le tienen que dar a sus padres. Hoy día un joven que fuera mileurista, bueno, un joven y un mayor, sería un chollo, porque es que los sueldos De están... eso han hablado los 3 señores Y del pero PSOE. luego- No, eso es lo que hoy iba a Pero decir. luego, aparte ya del mileurismo, ahora el sueldo es mucho más bajo, pero es que está surgiendo, ya he leído un artículo hace poco sobre la nueva clase de pobres, que es el consalario. O sea, no es ya el parado Claro. que se le gasta, no, es el salario que no le da para vivir, que no Hay da para gente con cubrir- salario que tiene que mandar a sus niños a los comedores. que no le da para cubrir los gastos de Claro. una familia, porque los salarios son bajos y los precios han subido mucho. Hay En gente Marbella con es salario una que cara. manda a sus hijos a los comedores. Entonces, ese estado de bienestar al que habíamos llegado y esa especie de confort que teníamos en los años hasta el año 2007, que se desata la crisis, eso lo hemos perdido. Tú imaginas Eso lo hemos una perdido familia- y no sabemos si lo vamos a recuperar, Tú pero imagina- no hay propuestas por ningún Pero lado tú de imaginas cómo una vamos- familia donde la hija se ha quedado embarazada, ya tiene un niño y tiene No a se yerno queda, allí hoy en día su ya no se casa quedan. y lo tiene el padre que a lo mejor tiene un salario Hoy día no tenemos niños, no podemos tener. como limpiadora aquí en el Ayuntamiento de Marbella, que esto es una privilegiada. Las limpiadoras del Ayuntamiento de mi pueblo no ganan ni la mitad, pero bien. ¿Cómo mantiene a 2 familias? Si es el único salario que entra. No, la Porque situación- el niño tiene 18 o 19 años, que todavía es un nini, Pues pidiendo ayuda a Cáritas, por ejemplo. por ejemplo, es una de las salidas. O llevando a los niños a los comedores sociales. Lo llevan también. Es el nuevo pobre el que tiene un salario pero no puede... Tiene un cubrir- salario, pero no puede. ¿Cómo tira para adelante con eso? Y la hija se queda en su casa con los Entonces, padres. todo eso genera la crisis de consumo que estamos viviendo y esa crisis de consumo genera la falta de empleo. Es toda una... Por primera vez desde hace más de 20 años, el ahorro de las familias ha disminuido en España el mes pasado. Por primera vez. Creo que desde el año 1990.
por primera vez ha disminuido. ¿Qué significa? Significa que la gente ya, hasta lo poquito que tenían, lo tienen que sacar para gastárselo. Claro. Hay quien, desde un punto de vista optimista, para no verlo desde un punto de vista pesimista, dice, eso es que como ven perspectiva, pues ya se lo están gastando. O hay otro punto de vista, eso es que ya no tienen más remedio, es que ya tienen que tirar. Entonces, pero todas esas cosas son las que a mí me gustaría que se discutieran. Sí. Eso es. Y más que discutir, incluso que vieras ciertas gente pensando sobre esos problemas, porque a lo mejor no todo el mundo es un genio para pero que piensen sobre... No vale solo decir, las empresas que ganan tantísimos miles de millones, le vamos a rebajar 5%, pues esas son las que crean empleo. Mentira. Sí. Mentira. Dos reflexiones porque nos quedan 20 minutos y un tema es muy interesante y tenemos con relación a esto y terminamos. Mirad, cuando dicen en el titular esto del país, la fuente del país, que siempre hay que mencionarla, los tres candidatos rivalizan en medidas de regeneración y apertura, pero sin embargo uno de los titulares lo destaca claramente, no hubo mención a medidas de empleo y económica, es que ni la hubo. La gente está diciendo, yo sé que mañana en la tertulia de la radio lo van a comentar, ¿cómo es posible que lo más importante, lo que más preocupa en un país, no lo hayan debatido? Es que no sabemos cuál es el modelo de cada uno de ellos. Simplemente han hablado. ¿Qué defiende cada uno de ellos respecto a empleo y respecto a salario? No lo han debatido. ¿Qué defiende? Y otra cosa rápido, lo pongo. No, lo que pasa es que ahí estaban como hablando de modelo de partido, porque como es una elección a secretario general, claro. Entonces, luego, cuando haya primarias para el candidato, ahí se habla de ese tema. Lo que pasa que es lo que los ciudadanos vemos desde fuera, que es lo que decía uno, a ver si dejan de hablar de primarias y hablan de secundarias, que es lo que de verdad es lo que interesa. Y me incluyo una cuestión en este debate. Hay quien ha dicho, yo lo suelto aquí en la mesa y nosotros, que esto está medio amañado. Cuando habéis dicho antes lo de los lobbies, también ocurre en los partidos, lo de los lobbies. Es el lobby de Andalucía, el lobby de Valencia y tal. Y están diciendo que esta gente no tiene perfil como para que sean luego candidatos a la presidencia del gobierno, que han puesto lo que han puesto, bueno, para que estén ahí, y que luego yo te hago el favor de votarte, pero tú a mí me haces el favor de proponerme para candidata, vamos a decir, en femenino. ¿Eso qué opináis? Bueno, yo creo que esto es que es una elección al secretario general y me parece muy bien que su secretario general lo hagan de primarias, porque ojalá lo hagan ya todos los partidos, o sea, empieza a votar todo el mundo y además sin delegados, sin eso que tienen los partidos, que el militante le tiene que dar el voto a uno y ese es el que le coloca en no sé dónde y tal, y te pongo en la lista si me das el voto. No, ahora va a votar el militante como quiera y va a elegir su secretario general y me parece muy bien. También me parece muy bien que el secretario general no coincida con el candidato a la presidencia, eso me parece muy bien porque el candidato una cosa es el partido y otra cosa es quien lo vende y luego quien lo vende, claro. A mí opinar en un partido que no pertenezco, a lo mejor en el PSOE o en Izquierda Unida para secretario general no me parece bien, en cambio para candidato sí, porque según quien salga a lo mejor vota un partido a otro, me gusta. Pero te voy a hablar de los lobbies, lobbies. Nosotros conocemos un militante del Partido Socialista, ¿vale? Que tenemos aquí cercano. ¿Tú crees que ese militante ha recibido alguna llamada de alguien? No. ¿Sobre a quién tiene que dar ahora su dedo? No lo ha recibido. Por lo tanto, lo del lobby se mueve en otra esfera, lógicamente. El lobby es otra cosa. El lobby es para otras cosas. Por ejemplo, un candidato a alcalde que va a no ser nombrado a dedo. Pues habrá los determinados lobbies que dirán pero en el que un afiliado o un voto. Y además has oído, sí, pero antes se hacía del sistema. Claro, pero yo estoy hablando. Ya ves tú si lo he vivido yo. Sí, pero estamos hablando de ahora. Todos los partidos. Estamos hablando de ahora para estos señores. Claro, eso es mucho mejor. ¿Vale? Ahora es un afiliado a un voto. Claro, ahora es un avance tremendo. Ahora eso es lo que querían los candidatos. Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa una cosa muy sencilla. Sí. Según cuentan, Pedro Sánchez ha visitado absolutamente todos los pueblos de España, prácticamente, los 8.000 pueblos de España, recabando el voto. Sí. Ha estado en todos los sitios. Vale. Es evidente que si yo voy a Alcalá de los Gazules, por ponerte un ejemplo, y me reúno con los militantes de Alcalá, y le digo, mira, quiero vuestro apoyo, tal, no sé cuánto, no sé qué, mira, yo creo que vamos a hacer esto, lo otro, lo de aquí, lo de allá. Y luego no va nadie más. La gente de mi pueblo, ¿a quién vota? ¿A quién le va a dar el eso? Al único que ha tenido el detalle de ir a verlos y pedírselo.
Claro, pero Curro, eso por ejemplo en Estados Unidos, Pero ahora que sepáis, en Estados yo creo Unidos que- es una cosa muy normal pegarse un año de primaria. Evidente. Es que aquí parece que los candidatos venían que los ponía Dios. O sea, porque por ejemplo Rajoy no visitó a nadie cuando lo nombró Aznar. ¡Pum! Y se Sí, acabó. pero por ejemplo, es que se han quejado de que Entonces, ahora las ha obtenido primarias están 4.000 y pico de, ¿cómo se llamaba? Bueno, avales o de avales, sí, ¿no? sí. En Andalucía, mientras Madina ha obtenido 2.000 y pico. No, 14.000 creo que ha tenido en Andalucía. O 14.000 o Uno 42.000. 20.000 y no el sé. otro 14.000. Total, Sí. 14.000. Ha habido una diferencia y de- el otro ha obtenido Sí, bueno. 2.000. Y el de Granada ha tenido otros 2.000. El único que conoce aquí todos los pueblos es Pedro Sánchez. Es que así, en Estados Unidos va el candidato pueblo por pueblo, estado por estado pidiendo el voto. Y van todos. Y aquí no han ido todos. Sí. Entonces, mientras, por ejemplo, el catedrático de Granada, pues se ha movido en un círculo más o menos... Sí, bueno, de su línea, eso es. más controlaba. Y ya Claro, está. pues no va a obtener. Pero es un proceso muy interesante y yo creo que todos los Claro, partidos el de Madrid que ha Pero quedado que eliminado. sepáis que tiene un riesgo, ¿eh? El de Madrid que ha quedado eliminado, el hijo de Sotillo. Sí, ha quedado eliminado. ¿Por qué? Porque el pobre no ha ido a ningún sitio. ¿A dónde va a ir? Sí. Allí en No ha sus conseguido federaciones de Madrid, el allí corte, cerquilla, sí. y claro, Que sepáis, yo lo digo ya porque nos queda un cuarto de hora, Sí. que sepáis que tiene esto un riesgo, lo han dicho ya, ¿eh? Bueno, ahora sale de secretario general, resulta que tiene un amplio apoyo de todo, pero resulta que del aparato del partido, el partido contará para algo, ¿no? No, A ver es si que ahora ahora- va por libre. no, pero es que No, ahora, ¿qué le es pasa? que ahora la elección, Sí. eso eran avales. Vale. Ahora la elección de secretario general no es un afiliado a un voto. No, los congresos, hay lo que se denominan delegaciones. Claro que el partido tiene que marcar una línea. pero el criterio es que el Delegaciones. Congreso va a refrendar lo Y, que salga de y la- esas delegaciones son las que van a votar. Sí, pero Y eso- ahí sí hay. Claro. Pero Sí, no, ahí pero sí. eso tiene el compromiso del Congreso de refrendar lo que haya salido de las urnas. Es el compromiso. O sea, que gana el que gane en las urnas. Eso es lo que han dicho. El que gane en qué urna, en los avales. En los, ahora mismo. ¿En los No, avales? ahora va a haber unas elecciones primarias y va a ganar uno. Estamos Eso es hablando a del título- secretario general Sí, del sí. Congreso que se va a Congreso. celebrar a final de No, de no, final pero, de va a, haber- junio. pero va a julio, votar un 27 militante de un voto. Y entonces esa ¿Y elección... qué lo van a esa- mandar por correo? Pues hay una empresa que va a gestionar todo eso, yo no sé cómo lo hacen. Y entonces el que gane ahí, Entonces ya hay el compromiso. se elimina Pues ese Hay el el voto compromiso. del compromisario. Ese- pues ese es el Entonces, riesgo. ¿para qué vamos Ese- a hacer, ese- ¿para qué vamos a Congreso, hacer porque la en Asamblea estatus- General? Claro. Porque en Ese estatutos es el está así problema. hasta que cambien los estatutos. Entonces Ese es el problema. compromiso. Eso va a ser pero un luego- debate fuerte, ¿eh? Porque ahora van a perder el partido como tal, el control, ¿eh? Y ahora puede salir un secretario general que no vaya muy en la línea. Que no sirva para nada. Claro, Ya, eso. pero si Al el- partido, quiero decir. partido. Pero no, el aparato es una cosa que tiene que desaparecer cuando desaparece el que manda ese aparato. O sea, ahora viene otra persona y montará su aparato porque para eso le vota a la gente. O sea, ahora hay un Sí, señor pero no que hay sale. aparato. De acuerdo con esta norma ya no va a haber No, aparato. va a estar él y él montará su equipo, no hace falta más aparato, tendrá un equipo para trabajar. Es como decir, Obama no tenía el mismo aparato Bien, de y Bush. que Pues no, entonces claro que las no. directrices que él dé no sirve para nada, porque mañana se pone a votación Eso- y sale votado otra cosa. Que sepáis que eso puede ocurrir. Claro, porque mañana yo Pues mejor que ocurra. yo soy Tendrá que Carmen ganarse a sus votantes. Carmen Chacón, y digo, yo propongo que se le pregunte a los votantes si efectivamente están contentos con el inicio de gestión de este señor. Y ahora se le pregunta a todo el mundo y dice no. ¿Y ahora qué No, pero hacemos? ese señor si sale con 100.000 votantes tiene sus apoyos. Y esos 100.000 son el de Extremadura, el de Asturias, el de Barcelona y el de Andalucía. Y tiene sus apoyos allí en el partido y ganará sus votaciones. Hombre, Claro, muchas y ahora cosas. empieza de una manera que no le gusta a determinada gente. ¿Vale? Pero eso pasa siempre. A todos Carola, les puede ¿y ahora qué gustar. hacemos? Hacemos un partido asambleario, plebiscitario, No, no, si él es el secretario general, como en Suiza, gobernará. donde todo se somete El a referéndum. secretario general gobernará con los mayores apoyos posibles. y Ya, ya está. eso- Ahora habrá eso es que complicado. modificar, ahora habrá que modificar el Los reglamento estatutos. y los estatutos. Claro. Claro, pero si Y es que el veremos, hecho de las primarias. y veremos ya te- cómo el aparato no desaparece. Sí, pero no, el aparato no se va a quedar como está. El que gane pondrá su gente en su aparato. Y No, ¿qué hace pero si no es siempre? eso, está Y ya hablando de está. estatutos.
Ya los estatutos tienen que modificar porque todo este proceso de primaria es una innovación. Y se lleva luego en un congreso a referéndum. Pero vamos, que es un tema que, oye, que lo resuelvan los partidos. Nosotros lo que queremos es que se preocupen de nuestros temas, no nosotros de los suyos. ¿Han hablado de eso? De eso no han hablado. ¿Tampoco? Pues eso era una cosa muy importante para saber cómo van a regir el partido. No, tampoco han hablado. No. O sea, han hablado un poquito de apertura, las cosas como son, de apertura del partido y de regeneración. Pero vamos, que, sí, pero eso es teoría. Eso es teoría. Pero que no a nosotros lo que nos interesa es que se ocuparan de nosotros, no tanto encima nosotros ocuparnos del partido. A ver, ¿qué respuesta puede dar un partido a la sociedad? Ese es el tema. Oye, como nos queda un cuarto de hora, ¿qué temas? Venga, ahora como aterrizamos los locales, vosotros siempre ponéis los temas locales. No. Venga, espérate, comercio, ¿cuáles son? El tema del comercio, las CEGAT, las zonas de gran afluencia turística que aprobó el gobierno, el decreto, el viernes en el Consejo de Ministros. ¿Eso es contrario a los estatutos de autonomía? Sí, parece ser que sí, ya ha dicho Andalucía que lo va a recurrir. En general las competencias comerciales están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces hay una ley general de comercio que dice que, entre otras cosas, la apertura es libre en España del comercio y tal, pero con unos límites. Entonces, entre 8 y 20 domingos, cada comunidad autónoma da una libertad de horario, un número máximo de horarios y un comercio. Entonces, hasta ahora, tanto ¿cuál es aquí en Marbella? La ley estatal, los domingos. La ley estatal y la comunidad autónoma andaluza tienen una ley, cada uno la suya. La ley estatal dice que pueden abrir 8 domingos mínimo y 20 máximo. La Junta de Andalucía fija 8, el mínimo, que es su competencia. Los comercios menores de 300 metros, que somos casi todos los pequeños, bueno, y los medianos, tienen libertad de horarios, pueden abrir lo que quieran, pueden abrir los domingos, los sábados. Los pequeños no está fijado. Solamente es para más de 300 metros cuadrados, las grandes superficies son las que tienen limitado el número de domingos para proteger un poco al pequeño y que no se lo carguen, porque si no desaparecería de nuestras ciudades el pequeño comercio. Para proteger también al trabajador, a la familia que lleva ese comercio, que pueda tener sus días libres, en fin, que hay un sistema que se había llegado más a una especie de entente cordial en Andalucía y no se protestaba mucho. Los pequeños decíamos, bueno, 8 domingos aguantamos, y los grandes pues con 8 domingos aguantamos. Entonces, luego, a petición de los grandes, habían pedido que en las zonas turísticas, para atender al turismo y para poder vender los días que hay más afluencia de público, en fin, amparándose en el turismo, se había añadido a la norma lo que eran los municipios de gran afluencia turística. Se declaraba un municipio de gran afluencia turística y entonces ahí había periodos del año que superaban un número de pernoctaciones, un número de turistas, y ahí también podían abrir. Entonces Marbella, además de los 8 domingos, tenía declarado un municipio de gran afluencia turística, que también costó mucho ese pacto y se había llegado a una especie de entente cordial, que eran el verano, julio y agosto. Entendíamos que como hay muchos turistas, bueno, pues no podemos negarnos, Navidad y Semana Santa, y entonces se abre todos los domingos de Navidad a Semana Santa y de julio y agosto. Ahí se había llegado y parece que estábamos todos un poco conformes, creíamos. Entonces todos los años se renovaba cada 4 años, últimamente creo que se renueva cada año, siempre te pide informe el ayuntamiento. Por ejemplo, nosotros nos negamos a que se dé, pero entendemos que si se da, pues es verdad que eres una zona turística y que es un servicio que se presta. Entonces ahora, cuando ya se había llegado a esta especie de acuerdo, hace 2 años el Gobierno Central saca una nueva ley, o sea, hace un añadido a la ley de comercio, que dice que también puede haber, aparte de los municipios turísticos, zonas de gran afluencia turística dentro de las ciudades de 200.000 habitantes. Como era de más de 200.000 habitantes no nos afectaba. Entonces puede haber zonas que tienen mucho turismo, aunque toda la ciudad no lo tenga, esa zona sí, la declaran, y ahí también puede haber libertad de horarios. Pero no nos afectaba. Y ahora resulta que este viernes han hecho una modificación de la ley y en vez de 200.000 habitantes son para más de 100.000, y con un número de pernoctaciones que sí cumplimos, y declaran que entramos dentro de las zonas de gran afluencia turística. Marbella, solo 3 ciudades, Marbella, Almería y Jerez en Andalucía. Con lo cual nosotros ya entramos en una zona que ahora el ayuntamiento tiene que declarar qué zona son las afectadas, las que tienen un número de turistas y de pernoctaciones, la Junta aprobarlo y ya tendrán libertad de horario. No sabemos si todo el año, en épocas... O sea, otra vez entramos en el debate otra vez en la problemática de los domingos. ¿Van a abrir, por ejemplo, el Corte Inglés, las grandes superficies de FENAC y esas cosas los domingos? Claro, o sea, ahora tiene el ayuntamiento que declarar qué zona es, pero han puesto en la ley, porque Bilbao, por ejemplo, o sea, esto no es una cosa de Marbella, que dice, no, es que los del casco antiguo son unos flojos en precios. Esto está en toda España, el pequeño comercio oponiéndose en todos sitios, en Cataluña, en Bilbao, en Madrid, en todos lados. Entonces en Bilbao llevan 2 años oponiéndose y ya sacan esta ley profeso y dicen que el ayuntamiento que se resista a hacer su declaración de zona de gran afluencia turística
que de oficio lo declarará el gobierno central y tendrá que abrir, y además tendrá una multa y de todo. Entonces van a tener que declarar Sí, las pero zonas. pero eso puede ir. Parece al la Junta Tribunal de Andalucía ha dicho Constitucional, que es anticonstitucional. Es decir, toda aquella Y que comunidad que tenga delegada las transferencias. las transferencias, tiene las competencias sobre el comercio, es evidente que otro no le puede imponer. Bueno, ahora tendrá que recurrirlo, claro. Tendrás que recurrir al Porque Tribunal además Constitucional, el Tribunal Constitucional esto, dirá, por ejemplo, el Estado, sí. el Estado puede poner unas directrices. Es evidente, porque aunque tenga las competencias, tiene que haber unas ideas generales para todas las comunidades autónomas, en todo igual. Todo igual. Y lo que no sabemos es si esas generalidades, nombrando estos municipios de gran afluencia, ¿cómo es? ¿Turística? Turística, gran afluencia, zonas de gran afluencia turística. Esas zonas de gran afluencia turística, Sí. y que eso lleve consigo la apertura del gran comercio, pues no sé cuántos domingos, Claro, eso Lo que pasa... Eso cuando estábamos hablando de los lobbies, pues dices, claro, por ejemplo, declarar Marbella, Almería y Jerez, o sea, es una ley hecha para unos cuantos municipios, para 10 municipios creo que son. Entonces, está claro que hay alguien que está presionando porque no se modifica una ley. y Granada no es zona de... No, por ejemplo. Y Sevilla tampoco. Sevilla sí. Yo digo, Sevilla ya era porque tiene más de los... os digo las que son. Dice, hasta ahora cumplían los criterios Málaga, Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Sevilla, estamos hablando de toda España, Sí. porque el gobierno, El primer decreto. Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Granada y Cartagena, Murcia. Granada, sí. Madrid, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y tal. A estas se sumaron posteriormente de forma voluntaria Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres. Eso es lo que había hasta ahora, ¿no? Y ahora estas tres, como dice... En eso, Andalucía no en se Andalucía. suman más, pero en Andalucía son 3. Esos son tres, efectivamente. No, aquí dos párrafos Entonces, rápidos. cuando decimos los lobbies, Sí. ahí hay alguien presionando porque en Marbella solo beneficia a la Cañada del Corte Inglés, alguien Claro. que está presionando para que, porque el pequeño, el Y en abrir el Estepona, domingo... Carrefour. No, Estepona no lo declaran, es Marbella. No, que te digo que el lobby de Estepona será Carrefour, el de Málaga será Málaga ya era por Carrefour, zonas, el que- Corte Era Inglés por y el zona, otro. era por zona o por lo que fuera, sí. Eso ya se Lo está tiene, negando sí. todos. Claro. Y hay un párrafo que da cierta tranquilidad, amén de lo que decía aquí José Eduardo también, que lo leo rápido. Sí, José pero Eduardo ha dicho que, ha dicho lo hay que estudiarlo. hay que estudiarlo, que además se tienen que delimitar. Y dice aquí en el párrafo, dice, en el plazo de 6 meses a contar desde que entre en vigor la normativa, los ayuntamientos deberán delimitar lo que consideren zona de gran afluencia turística. Por ejemplo, dice, pues solo la El Ayuntamiento Cañada, dirá Puerto Banco. lo que sea, bien. No, porque son unas pernoctaciones en la Cañada, no duerme no, nadie. no creo, eso está- Para declarar la Cañada tienen que Eso. declarar toda Marbella. Dice, propuesta que, ojo, que esto es lo más importante, que tendrá que ser aprobado por la correspondiente comunidad autónoma. Es decir, que ahora la ley dice esto, pero luego parece que le deja en manos de la comunidad autónoma la potestad de admitir esa Por tanto, propuesta. no Es decir, sirve Sí, para pero, nada. pero si cumples, no, pero si cumples Claro. las pernoctaciones te lo tienen Sí. que dar, porque es como ahora. O sea, la ley nos decían, tiene que aprobarlo la comunidad autónoma, pero claro, si tú cumples las pernoctaciones y cumples Sí, los los habitantes, requisitos. te la tienen que dar. O sea, Vale. solo tiene el control de la veracidad de esos hechos. Sí, 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 vale. Entonces, si se delimita una zona que tiene un número de pernoctaciones y un número de habitantes, nos tragamos la apertura. Y es una complicación para el pequeño, que ya bastante está sufriendo, porque la crisis de consumo directamente ha ido al más pequeño, al más débil. los más pequeños, decía también el concejal, lo digo porque tengamos toda la información, que los que de menos de 300 metros, que ya tenían los Tenemos 90. apertura. Sí, No, tenemos apertura los domingos, los días que queramos. Exactamente, ese es el tema. Entonces yo decía, ¿qué problema puede haber ahí? Si ya... Que además siempre dicen, Bueno, va a haber pues que libertad, te lo disfrazan de libertad, pero si es que los pequeños ya tenemos Tú libertad. paseas por el centro como paseé yo el domingo, ayer domingo, y ves muchos comercios abiertos. El que alegría. quiere, Sí. el que quiere. ¿Vale? No tienes que ir al Corte Inglés porque está cerrado. No tienes que ir a la Es Cañada. una ayuda, porque- es una especie pues de está ayuda cerrado. también. Sí, sí, sí. Está cerrado. No, El Sin que quiere embargo, puede y entonces haber. por primera vez ves Sí, que hay más vida, más que alegría. tienda más- más interesante, que es ropa más bonita. Porque tú no que- podías ir otros días y ese día sí puedes verlo. Claro. Y porque el turismo, evidentemente, va a pasear por donde haya comercio. Sí, sí. No se va a ir al Corte Inglés ni a la Cañada Sí. porque está cerrado. Entonces, va a ir a donde hay comercio y posiblemente podremos comprobar, y Carola nos lo dirá luego estadísticamente cuando se produzca, que el hecho de abrir los domingos pues ha supuesto que muchos comercios que vendían poco los días entre semana, pues el domingo pasa a vender más, sobre todo en las grandes afluencias de No, pero, de turismo. pero sobre todo lo que están diciendo es que para animar el consumo y para que, vamos a ver, o sea, el bolsillo de las personas tiene un límite.
Entonces, porque tú abras el domingo, no quiere decir que la gente se va a gastar más dinero, se va a volver loco, no, Sí, sino claro. que va a Si ir el son domingo 100 y va a ir a dan comprar para- a ese sitio, no lo compra en otro lado. Y entonces se trata que las personas que tienen un comercio pequeño, que la mayoría tienen familia y no pueden abrir el domingo, porque hay muchas que no pueden, aunque quisieran, que tienen hijos, que ese día tienen vacaciones y no Sí, tienen sí. colegio, tienen a lo mejor una persona mayor a su cargo, o sea, son comercios familiares, la mayoría no tienen un empleado tampoco. El empleado ese día cuesta mucho, o sea, el Claro. comerciante cotiza Son por todas horas módulos. extraordinarias. No, y además cotiza por módulos y si coge un empleado más, el módulo le sube, entonces no le compensa esas horas, no es como una gran superficie que tiene varios haciendo turnos. Tal. Entonces, ¿esto a qué responde? De repente ahora mismo, en la situación que estamos, con lo castigado que está el pequeño comercio, que ha dejado de vender y ese sí que está viviendo de los ahorros. Porque- Carola, no porque puedes ha hacer subido esa los pregunta de impuestos. verdad. Tú ¿A eres qué más responde inocente que esto? yo. Tú eres más inocente que yo. Tú no puedes hacer esa pregunta. ¿A qué responde? Pues responde al interés de los más grandes, a aquellos que se le ha rebajado del 30 al 25%. No, esos tienen una SICAP, esos tienen Aquellos el 1. que parece que son los que mandan en este país y en muchos países. Eso ni el Es 25. decir, lo lamentable es que al que más tiene, al más poderoso, sea al que se le dé más facilidad, ¿vale? Y al más pequeñito, pues se le abandone ahí, se le deje al pie de los leones, para que esas grandes fieras, esas grandísimas superficies que lo arrasan con todo, porque allí hay de todo, no siempre más barato, no siempre más bonito y no siempre de mejor calidad, ¿vale? Pues que arrasen. Y eso funciona así, eso funciona así. Estamos consiguiendo que los grandes tengan todos sus derechos, incluidos la rebaja de los impuestos. Léenos, escucha al Sí, mensaje sí, de sí. ese multimillonario norteamericano que te he mandado, que lo explica clarísimamente. Escuchadme, llevamos ya una hora, pero, Sí, no, pero no no, vamos a cortar. pero- no, Eso no, yo- no yo- vamos a Perdón, cortar. esto una Sí. pregunta. Tú, por los comentarios que has oído en el equipo de gobierno, ¿crees que esto tendrá alguna solución que no sea...? Bueno, más que solución es una vía, una apertura de diálogo, porque, vamos, yo además mañana me voy a volver a ver con José Eduardo. A mí me ha dicho, hombre, yo ya como responsable del distrito, de uno de los distritos, ¿no? Y me ha dicho, Valdo, no se va a tomar ninguna determinación sin plantearlo en el Consejo Asesor de Comercio donde estáis y por lo menos lo vamos a debatir. Hombre, algo es algo, es decir, eso es un foro apropiado como para verlo. Vamos a pero es que sondear lo que a la yo no gente. entiendo es quién... O sea, el gobierno toma esta decisión, ¿con quién lo consulta? Pero con los alcaldes no lo ha podido consultar, con los alcaldes de Ahí sectores ya- de- ahí Ellos ya- no necesitan consultarlo ahí con ya- nadie. Ellos lo han consultado con el Corte Inglés, con FNAC, Con Carrefour. con el Diplo, ¿cómo se llame? Con el Macro, con toda esa gente, con las grandísimas empresas, No, que no, además estarán presionando. Oiga, si queremos más empleo, que es la excusa, tenemos que abrir los domingos, porque abriendo los domingos creamos más empleo. No es verdad. No porque se cargan el empleo del pequeño. No es verdad, es que no es verdad. No es verdad. Primero, porque como conozco alguna empresa que te dice, no, pero el domingo yo te lo cambio por un día laboral. No, el domingo, Sí. no. Que no pasa nada. Yo pongo a otros y no pasa nada. Ya. Hombre, yo me preocuparía relativamente o casi nada, porque aquí al final dice, será consensuada, vamos, lo dice, cualquier decisión será consensuada con las asociaciones de comerciantes. Yo, ¿qué consensuada? Aquí en es Marbella. consensuada? Aquí en Marbella. Sí, pues sí, ¿Ah? no. Lo digo Si no porque- hay ningún problema. Lo que pasa es que Yo- cuando los comerciantes digan que no y el Corte Inglés diga que sí, Ya. Asociaciones de comerciantes por aquí, del sí, municipio. Carola sabe mucho de eso. Ya, por eso Bien, no, pero no, Carola tiene no, mucho no, interés el Corte Inglés en no, que en los hablamos. 10 minutos que quedan Sí. veamos 3 cosas, Venga, o ¿cuáles 4. son? Una Espérate, de ellas son es 10 minutos, 10 minutos. que sí, Venga, una de hombre, ellas dime, es dime. los árboles. Venga, sí, Carola, ¿cuáles son los temas que tú Otra, quieres tratar? otro tema es Sí. el préstamo. El De préstamo. los Venga, 13 empezamos por millones. ese. préstamo que vamos a Venga, pedir. pero vamos a sintetizar, que yo es por... No. Si vamos a sintetizar, si nosotros lo único que hacemos es sintetizar. Vale. Sí, yo le había pedido a Curro que me mirase el auto Del fiscal, del bueno, fiscal. el auto no, es un... Es Sí. el archivo, el auto de archivo, ¿no? Sí, sí, Como Es la- que él no puede decretar un auto. No es auto, es Bueno, el escrito. Una se llama diligencia de escrito, investigación. Eso. Sí, entonces había abierto unas diligencias de investigación sobre el tema de los árboles Sí.
la Fiscalía ante una denuncia de Izquierda Unida y denuncia de la plataforma por los árboles y préstamos, pidieron que son los dos temas. Ya está, y entonces ¿no? nos manda un escrito de archivo, que las diligencias informativas se archivan, primero se habían archivado en Madrid, pero seguían aquí, las reabre o las pide más información y tal, y al final las archiva, pero nos manda un escrito que es un escrito muy largo, no es un archivo normal, no es medio folio que dice. Y para que lo entienda la gente se basa en dos cuestiones primordiales. Una, parece que se decía, es un delito, ¿vale?, la tala de árboles porque son relativos a la protección de la flora y tal, ¿no? Y entonces el fiscal dice, mire usted, el artículo 332 del Código Penal dice: el que con grave perjuicio para el medio ambiente corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, que es la primera vez que yo lo había leído en mi vida, propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat. Entonces te dice, mire usted, eso no es flora amenazada o protegida o en proceso de Por tanto, ya extinción. no reúne esa condición. Vale. Pues sí, la denuncia, Pero, lo que pasa es que la denuncia Curro se basaba sobre todo en que es un incumplimiento del plan general. Eso. Entonces, habla del plan general y habla de los aspectos penales del plan general. Ajá. Y dice, mire usted, todo incumplimiento de una norma administrativa no tiene que ser delito, ¿vale? Por ejemplo, aquí el delito ¿dónde estaría? En que haya habido prevaricación, en que con conocimiento suficiente pues se vaya contra una norma. Pero entonces el fiscal dice, para que haya prevaricación se necesitan dos requisitos, que en este caso no se cumplen, ¿vale? Entonces resulta que no toda infracción administrativa es delito, es infracción, pero no es delito. Por tanto, él cree que esto se defendería muchísimo mejor en el Tribunal Contencioso Administrativo, lo de el plan general. Vale, lo del Entonces, plan, eso viene al caso porque los dos concejales que han dado en la rueda de prensa insisten mucho, tanto Javier García como Eloy Ortega, en que el fiscal ha dicho que no hay ilegalidad. Y eso no es verdad. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Dice que dice no hay que delito penal, o sea, que no hay delito. Pero no dice, no avala la legalidad como insisten ellos. Entonces esto yo se lo consulté a Curro y se lo hemos consultado a otro abogado porque está la vía contenciosa administrativa. Y además él la dice expresamente. El fiscal la dice expresamente y además insiste mucho. O sea, ha hecho 5 folios, que no es normal en un archivo, indicando todo el tiempo que hay otra vía, que hay un reproche, son unas actuaciones que pueden ser reprochables según alguno moralmente, políticamente, o sea, da muchas vueltas y dice, para nada avala la legalidad. Que la vía penal no es la suya, dice, Vale. porque no reúne los requisitos que se necesitan, pero que evidentemente puede haber ilegalidades administrativas y que las ilegalidades administrativas se dilucidan en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y qué base tendrían esas supuestas ilegalidades administrativas? Porque todavía no lo veo. O sea, ¿qué que dice vulnera el plan general. ¿Y qué dice el plan general para que no...? Pues es que la tala no está permitida en casi ningún caso en la del plan general, y además dice el plan general en concreto que cuando haya necesidad acuciante de talar un árbol, un ejemplar, que debe reponerse por uno del mismo porte, de la misma especie, el mismo número, cosa que no se hace en este proyecto. No decía, perdón, que yo no quiero más partido, no decía la alcaldesa que si se talaba uno que se plantaban 4. No, al revés, se tala uno y se planta medio, o sea, se han talado 63 y se plantan 30. Bueno, en la calle, pero igual en la calle, en el notario, no. sí, hombre, a lo mejor bueno, no quiero... Bueno, ya está, Sí, pero es que, por ejemplo, te voy a poner un caso En del la calle no se del planta. GIL para traernos de Sí. de la lucha ahora mismo. El GIL permitió que en Guadalmina se construyeran como 7 o 8 edificios y hubo que talar muchísimos árboles. Y dijeron, no se preocupen, que nosotros vamos a plantar 8 10.000, por sí. cada árbol talado, ¿vale? Entonces hay unas zonitas donde se han plantado a lo mejor 30 olivos. ¿Y qué? ¿Y eso para qué le sirve al pueblo? Los 30 olivos. Entonces, incluso en nuestro campo de golf ha habido zonas donde se han plantado pues 15 olivos. Y eso entra dentro del cómputo de los olivos.
Decía Juan Antonio Roca, que me acuerdo perfectamente, en una conversación que teníamos delante de gente, ¿no? Cuando se habló de la utilización del campamento ese que se hizo allá arriba. ¿Donde el fuerte de Rehuele? Es el fuerte, ¿vale? Que si se habían talado, que si no se habían talado, que si hay zonas verdes donde se tala, no sé cuánto. Y decía Juan Antonio Roca, por favor, móntense en un helicóptero y vean Marbella. Nunca ha habido tanta zona verde. Sí, Sí, es verdad. bueno, sí, Es decir, no, pero vamos ¿a qué vamos a poner? vamos a- ¿Por qué vamos a hacer? Zona verde en una esquina y vamos a dejar el resto totalmente como si fuera el desierto de Arizona. No, pero además que o Y sea, vamos que en a esa- poner en esa los calle en árboles concreto- allá arriba, en la Concha, y vamos a dejar Luis Oliver sin un árbol, por Pero ejemplo, que- por no, decirte... Pero además que lo que dice el plan general es que si tú plantas si tú en tu parcela plantas un pino, tienes, por el motivo que sea, o sea, talas un pino, tendrás que plantar un pino y lo más parecido posible y el mismo número. Y aquí se talan unos plátanos hispánica, que son una especie híbrida que se produce en España, que viven 300 años, estos se han talado con 60 o así, pero viven 300, que es un árbol típico que se produce aquí porque se mezcla uno que viene de Asia con el que viene de América cuando la conquista de América y se produce aquí. O sea que es una especie casi autóctona, o sea que ya tiene aquí 500 años, que además está en todos los paseos de los pueblos, o sea que es típico de España en el norte por todos sitios, pero es que en los pueblos de Andalucía también, tal. Se va a sustituir por uno que creo que se llama jabonero chino, o sea, que viene de China y de Corea, que no es ni autóctono. Y dentro de 50 ni tiene años el lo porte. cortaremos también. No, hombre, mucho antes, cuando tenga 4 ramas, pero que no tiene el mismo porte, ni la misma especie, ni la misma edad, o sea, que es que no Bien, cumple pero para que nada entonces, eso. sí. Entonces eso el que fiscal puede considera ser que no es un ilícito delito. administrativo, dice el fiscal, vayan ustedes al contencioso administrativo. Insisto, Lo dice o sea, ahí. que Sí. queremos... Y que invita a... No, invita a que, Que da que argumentos. si persisten en que aquí hay un ilícito administrativo, no es la Fiscalía ni los pero eso tribunales de tiene lo viso de penal. prosperar, Carola y Curro, vosotros ¿Qué? tiene Pues no lo viso de sabemos, prosperar. no, tenemos que estudiarlo bien y Depende, eso que si podría prosperar, pues posiblemente pueda prosperar si efectivamente el plan general es tan contundente como Carola afirma. Porque si no es tan contundente como Carola afirma y hay una villa de escape, pues pues allí por ahí se escaparán. por ahí se escaparán. Vale. Bueno, yo te ¿Vale? lo vaya a estudiar. El problema no es ese, el problema es el que Carola plantea de siempre. Es decir, estamos acabando con la idiosincrasia de Marbella. Estamos convirtiendo Marbella, le estamos quitando el encanto de sus árboles y de sus cosas para convertirla en una ciudad tipo Ciudad tipo, Kansas City. ciudad tipo, o sea, ciudad tipo. Kansas City. Estamos haciendo lo contrario de lo que está haciendo Estepona, que está convirtiendo su ciudad en un jardín. Eso es lo que tenemos que plantear. O sea, yo cuando voy por la calle Luis Oliver veo que allí hay luz y que seguramente, seguro, todos los vecinos que dan a esa calle. No, para nada. Yo tengo alguno que se harta de llorar cuando ve su calle. O Bueno, sea, el otro día estuve yo con una señora que dice que se harta de algunos llorar. estarán muy agradecidos a que se pueda asomar a su balcón y vea absolutamente hasta la calle Ricardo Soria, ¿no? Por un lado y el mar por el otro. Pero el aspecto que presenta la calle ahora... ¿Vale? Pero no es eso, es someterse a las normas que nos hemos dado, y el PGU es una cosa que ha aprobado el propio ayuntamiento, es decir, que el ayuntamiento no previó en su momento que podían darse casos como estos. Y me sorprende que no lo previera cuando parece que tenía un informe desde el año 2008 diciendo que estaban enfermos. No, pero en esta calle en concreto, decía el informe, dice que hay 4 enfermos de los 63, justo calle Notario Oliver, es la que dice que está manzanos. O sea, habla de tal Pero sitio que allá si un- ya en el año 2008 se había pedido eso,
con la intención de talar. No, pero si todo esto viene de una improvisación que yo no sé de dónde sale, porque habían puesto la zona azul. ¿Cuándo hemos estado hablando de la zona azul? El año pasado, que nosotros decíamos, oye, que la gente a la Cañada va gratis al Corte Inglés y ahora nos ponen la zona azul, tal, nos perjudica. Nos vendieron la zona azul como la moto. Esto va a ser fantástico, todo el mundo va a venir a comprar, porque con la zona azul puede aparcar, porque tal, porque no sé qué. Dijimos, hombre, pero es que hora y media, el casco antiguo la gente necesita 4. Hubo toda esa discusión que lo hemos hablado aquí. De repente ahora se quita la zona azul de un pispás, se quitan los árboles, se quita todo y remodelación plan centro. Eso es de este año, porque la zona azul se anda el año pasado. ¿Qué pasa con la empresa de la zona azul? ¿Dónde le vamos a dar ahora la zona azul? ¿O vamos a tener que indemnizarle? Porque eso no sé si se ha planteado. Supongo que los de la zona azul empiezan a decir, oye, que yo aquí tenía un contrato con 2.000 coches o 3.000 coches, 3.000 aparcamientos y han desaparecido. En Miguel Cana han desaparecido, en Antonio Verón han desaparecido y en Notario Luis Oliver han desaparecido. Y las otras calles también. Entonces la empresa de la zona azul ya o la indemnizamos o se va a poner a la zona azul más fuera y, o sea, no sabemos. Porque entonces es una improvisación. Mira, lo de la improvisación que tú hablas. Es que no entendemos. La improvisación que tú hablas y entramos en el segundo tema para sintetizar. Sí, ¿vale? muy bien. El Ayuntamiento de Marbella ha pedido un crédito, que hubo incluso un pleno para ello, ¿no? Hemos pedido un crédito, la ciudad de Marbella, que vamos a pagar. El Ayuntamiento es el que lo ha pedido y lo ha firmado, ¿vale? Sí, pero respondemos. Entonces, nosotros. resulta que cuando la gestora de la que tú honrosamente formaste parte, conseguiste que la Junta de Andalucía otorgara un préstamo de 100 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella porque aquí no teníamos ni para respirar. Y entonces se dio en unas determinadas condiciones la devolución, ¿vale? Aquello se devolvía en 10 años de una manera determinada. Bien. De acuerdo con el informe, con la propuesta que ha hecho la alcaldesa, que es esta, la que ha hecho la alcaldesa, ella misma dice que con fecha 29 de diciembre del 2010 fue firmado un convenio de colaboración financiera entre la Junta de Andalucía y el municipio de Marbella, ¿vale? Y ahí se dijeron cómo se iba a pagar ese famoso crédito. Pero es que con fecha 19 de marzo del 2013, es decir, el año pasado, 2 años y 3 meses después, fue firmada una adenda, que es un anexo, para que nos entienda todo el mundo, un anexo a dicho convenio, en el cual se dijo cómo se iba a pagar, y se adjunta aquí cómo se dijo que se iba a pagar en marzo. Un cuadro de... En marzo. En octubre, se hacen los noviembre, ¿no? se hacen los presupuestos generales de Estado. Del municipio. Del municipio. Y entonces no se atiende a lo que 6 meses antes se había firmado. Entonces solo se contempla el pago de los 4 millones y pico del primer trimestre. Y los 11 millones y pico que hay que pagar, no se paga. Los 13 millones y pico que hay que pagar, 13.221.905, pues no se prevén. Evidentemente lo que no está previsto no se puede pagar en el presupuesto, ¿eh? Así lo diga el Sun Corda. Claro, pero sin embargo se están gastando 7 millones en este famoso plan centro, que no estaba previsto porque estaba zona azul, y 7 millones en obras, que son 7 millones que son mucho. Salvo que... Eso sí está visto, eso te lo digo yo. Sí. ¿Y para qué le dan la zona azul? Porque hay unos 18 millones de euros en inversiones, y eso sí que no, si no el interventor hubiera cortado. Este otro tema... Es decir, que estos 13 millones que teníamos para pagar la Junta de Andalucía, que se había comprometido en marzo del 2013, no llegan a los presupuestos porque se ha destinado para inversiones, por ejemplo. Bueno, yo no sé dónde se habrá destinado. Por ejemplo. ¿Vale? Y entonces hay que pedir un crédito. Es evidente que una familia, eso lo entiende cualquiera, cuando tiene que pagar algo y no tiene dinero, tiene 2 soluciones. Una, lanzarse del piso 12, a ver si vuela, y otra, intentar si hay algún banco o alguien que le refinancie esa deuda. Es evidente, que cualquier banco, el tipo de interés al que va a dar crédito es infinitamente superior al que había que pagar a la Junta de Andalucía.
Bueno, pero Porque una lo que segunda... la Junta de Andalucía era prácticamente ridículo. Pero una segunda medida, o sea, o se tira del balcón, la otra es pedir al banco y la tercera no se lo gasta en tonterías. Entonces, si tú tienes que pedir O al negocia. banco... No, pero si tú tienes que pedir al banco un préstamo, no te pones a levantar todas las calles a decir voy a poner aquí este suelo de granito, lo otro de no sé qué, este banco lo más caro, lo otro. No, oye, por ejemplo, en esas calles yo no sé si la fibra óptica la tendrá que pagar o no, o quien vaya a usarla. Repsol tendrá que pagar el gas, el saneamiento lo va a usar y Gracia, pues habrá que suelo pedirle... más feo y más sucio ¿Cuándo? se De está Miguel poniendo en las calles que conectan la calle Aduar con la calle Ancha. Ah, sí. ¿Qué suelo más ¿Por qué? ¿Por qué no te feo gusta? y qué suelo más sucio? Porque es feo y sucio, porque se ve la suciedad. No, pero Que ese se ve- tipo, es ese que la tipo- chupa la sociedad. Ese tipo, porque es poroso y antideslizante. Claro, eso tiene su ventaja y su inconveniente, lógicamente, claro. Perdóname. Es que tampoco puedes poner mármol porque es que entonces es que mármol esa no calle tenía. van a ¿Y tener... mármol Pero si por el qué? casco No, antiguo- No, digo, no tenía, si no. no El tenía un casco suelo. antiguo ya tiene Sí. su O era suelo. malo. Sí, no, era un empedrado que había. Entonces, No, había adoquinado. Bueno, adoquinado. Era un adoquinado, perdón, y ese que era Pero se malo. había- Adoquinado. No, ese adoquinado se había hundido en unas zonas, sí, tal, sí. no está bien. No, Pero sí. el casco antiguo sí Sí, tiene eso- sus suelos, ya tiene sus suelos. hay adoquinados en mi pueblo que tiene más de 70 años. Y siguen. No, este estaba mal porque había partes Sí. que estaban No, hundidas. No, mal, yo no mal. digo que no Pero- esté mal. pero yo digo, el feo casco antiguo y sucio, tiene sobre unos- todo sucio. Y me sorprende porque mi amigo Antonio, que estuvo cuando estaba en limpieza, estuvo hasta buscando máquinas para quitar los chicles. Verás ahora. ¿eh? Pero ese es muy similar al de Miguel Cano, ¿eh? Por eso Muy igual de similar. sucio Muy que el similar. de Miguel Cano. Sí, que no os gusta, ya está, bueno. No, pero que sea Está muy similar en En el material, pero y luego lo feo, y los colores que se han puesto allí. Porque eso es lo que se lleva, Curro, tú que estás Ay, horror. viendo. Pero es que en el casco antiguo no es lo que se lleva. Ya, El ya, casco antiguo Perdóname, de ¿cómo va a Marbella... ser lo que se lleva? En el centro histórico de la ciudad de Marbella, ¿cómo va a ser un suelo lo que se lleva, la moda que se lleva? Yo creo que Aparte lo- que ya tiene el casco antiguo unos suelos muy bonitos, los enchinados suyos con la baldosa rojita, tal. Tampoco cuesta mucho amoldarse a lo que hay. Si tú dices la losa esa rojita En con vez los- de si es muy complicado cada una, pues no cada se cuatro, tal. y no se hizo en el centro de Marbella ese ladrillo visto en el También Sí, sí. el ladrillo Sí, en ese- espiga, ¿y por la qué piedra no se de ha hecho? Casares, la piedra de suelo. ¿De Casares. la forma? ¿Y por qué Esa no es se ha una hecho? forma, yo la verdad es que no lo sé. Pero escúchame, yo lo voy a decir a los televidentes, No, que no, yo estoy no. moderando, que lo digo, pero verás, me habéis No, pero dado que pie- estamos hablando de que, Sí. que se gastan el dinero en cosas que si no tenemos y vamos a pedir al banco, oye, vamos a ahorrar. Si tenemos que pedir 13 millones, Pues no vamos a gastarnos 7 en una pues cosa. a otra. lo mejor las calles que llegan a la calle de Duarte y esas cosas, por ejemplo, la escalerilla que se está haciendo desde el ambulatorio de Leganito hacia la avenida del Mercado, pues, pero- pues esa escalera, que es la misma que existe ya en la calle Francisco de Quevedo, Sí. es lo más sucio porque es un material poroso. Sí, sí, Muy sucio. claro. Sí, porque Muy la sucio, escalería- porque además nosotros somos puercos. No, aparte que Es decir, si tampoco. nosotros vamos con una bolsa de basa gotera, no la quita ya allí nadie. Y mucho menos si además no se friega, ¿no? No, pero además Solo la madre en el- naturaleza. En el casco antiguo que se ponían siempre materiales de aquí, como era el barro, la baldosa hidráulica o la piedra de Casares, que es la zona. Ahora viene ese granito que viene de no se sabe dónde. Entonces no es lo propio de aquí. Ya, bueno, hay en zonas que estaba Claro, ya ese en granito calle es hecha. poroso. Claro, y entonces no Yo, da hombre, resultado. ahí ya poco se puede hacer porque ya está puesto. Yo de todas formas le Sí, consultaré pero todavía a Javier. quedan muchas Ya. cosas por poner. ¿eh? No, hombre, como nos están viendo, le preguntaré a Javier si eso está consensuado con los vecinos, que es que no lo sé. A Pero lo si mejor no- se han reunido. Pero sí, los tampoco vecinos. puede estar consensuado o no consensuado, pero eso no quita que sea sucio, o sea, que, Ya, ya. que los vecinos tampoco somos que yo he pasado esta especialistas. mañana por esa calle. Es que para eso hay He técnicos pasado también y he que visto, dicen, Dios mío de mi vida, si Sí. esto se ha puesto antes de ayer, que todavía está no están sucio. quitadas las vallas. ya está sucio. ¿Cómo puede tener aquellos más lamparones que la túnica de un fraile? Es que no lo entiendo. La calle tuya, la calle Bermeja, bueno, está Sí. el casco antiguo, también se está arreglando, Sí, ¿no? sí. De abajo, ¿no? Pero claro que aparte que no es el suelo típico nuestro, que es una pena que el casco antiguo que vende tipismo, por ejemplo, las calles que por donde pasó Obama, Michelle Obama, cuando sacaba las cámaras de la tele desde arriba y se veía el suelo ese de piedra de Casares y tal, que es verdad que con el tiempo a lo mejor resbala un poco, pero vamos, tampoco hemos tenido Sí. mucho problema. Y claro, es una piedra que se saca en una cantera de Casares y claro, Yo lo era que quiero es típico que de eso esté aquí. limpio. Que sí, sí. Pues esta tú- mañana ha pasado yo Entonces por tiene turistas otro aspecto que miran eso. al suelo Ya, ya. y ven los lamparones, pero lamparones. ¿eh? Sí. Y es que cualquier cosa con la que pases por allí
cualquier cosa. Entonces ahora, cada obra que se haga, primero se tiene que pensar muy bien si es casco antiguo, que encaje en nuestra imagen que tenemos, pero si no fuera también, primero hay que mirar mucho el precio, porque si debemos hasta de callarnos y tenemos que devolver 13 millones, ¿qué hacemos despilfarrando dinero en obras que a lo mejor no hacen tanta falta? O si hace, por ejemplo, yo he leído lo de la pista de skate, que eso no me voy a cansar de decirlo todas las veces que venga, que cuesta 650.000 euros, es que no me lo puedo creer. O sea, que nos vayamos a gastar 650.000 euros en una pista de skate para poner delante encima de los de la estación de San Pedro, del colegio de San Pedro. Pues son cosas que ahora hay que meditar, que no puede ser, que no nos podemos gastar ese dinero. Si hay suelos más baratos, más típicos nuestros, sobre todo más limpios, sobre todo más limpios, vamos a pensarlo. Más limpio. No vamos a dejarnos llevar de un suelo que no se sabe por qué se pone, que no hay razón. Y como nos están diciendo que cortemos ya, terminamos. Por favor, un cartel enorme al principio del paseo marítimo y cada 200 metros, recordándole a los ciclistas que aquella no es su pista para correr, que no es su pista, que va a haber un día un accidente, ¿vale? Sí. Que es que lo va a haber, aquella no es su pista. Aquello que está uno siempre sobresaltado, con el que va, ahora que yo estoy yendo tanto al paseo marítimo, y tengo que felicitar a Antonio por cómo está dejando las playas. Bien. Tengo que hermano, las cosas son como son, y ahí se está trabajando y se está dejando aquellas magníficas condiciones desde la Sirena, desde el puerto desde el puerto deportivo o desde más allá, desde el puerto pesquero hasta Puente Romano. Luego supongo que en Guadalmina y todas esas cosas también se está haciendo en San Pedro, pero yo la que estoy viendo ahora es esta, y veo que se trabaja y que se está haciendo bien. Sí, pero no es normal que en plena temporada alta se esté haciendo, ¿eh? Curro, eso aparte de hermano, que me parece muy bien que la la temporada está empezando. Estamos en julio. Ya está todo preparado. Sí, estamos en julio, por eso. Hombre, lo que lamento es que los camiones para arreglar la playa se hayan presentado hace 3 días. Estamos en pero julio. Supongo que eso será para ir acrecentando día a día la playa. Pues lo del ciclismo, que nos vamos ya, le vamos a dar eso una vuelta seria, ¿eh? Porque cuando vamos por el paseo marítimo lo que queremos es pasear y no estar asustados. Pero tampoco podemos quitar a los ciclistas. No. Pero hay que darle a otro sitio. Pero claro, los ciclistas que eso pasean, no nos escuchará. los ciclistas que pasean son peligrosos. No, lo que es pasa verdad. Los Tiene ciclistas que que haber pasean unas va una normas madre claras. con su niño. No, tiene que haber unas normas claras. El problema es el irresponsable que va a 30 o 40 por hora y que como te descuida un poquillo, como decía él, mi Teresilla se descuida. Y el otro día yo iba a cambiar, iba a evitar un charco cuando yo... Sí. Menos mal que no evitó el charco. Sí, eso también es cuestión de educación y entonces hay que insistir mucho en esa campaña. Oye, mira, hay que darle que una buena. tienen que Si no hay convivir ningún peatones cartel y que dice que aquello es un carril de paseo. Claro. De paseo. Algo vamos a hacer. No un carril de competición. Seguro vamos a llegar a un acuerdo porque no. Que no es un carril de competición. Yo quiero ir tranquilo sin tener que tener un ojo en mi espalda mirando a ver quién viene. Padres y estar asustado. Hay padres y madres que van con 3 niños y van todos tranquilamente. Perfectamente. Y eso no molestan a nadie. Y es muy absolutamente a nadie. Claro, exacto. No, es que es el único sitio por donde puedes ir con niño en bici, porque no te va a ir por Ricardo Soriano con un niño. Pero hay gente en la que Alameda va, no y se además puede. sin casco. Además, yo le decía hoy a Curro, esas personas que van con su familia o van solos y van paseando con la bici, lo mismo que nosotros vamos a pie, deberían ser los primeros en defender nuestra postura, porque lo que deberían es criticar a esos irresponsables que van a 30 o 40 por hora y que van a provocar un accidente. Ellos mismos dirían, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Sí, tío? yo lo he visto. Es que Yo he visto que bici, cuando uno a mucha velocidad adelanta a uno que va despacito, ¿Qué dice? el otro protesta y dice, ¿dónde vas? Sí, ¿dónde va? Exactamente, eso es. Pues tenemos que ir a llamarle la atención Y a los irresponsables porque que no... hay gente que en vez de correr para sudar, como hago yo corro un poquito, Sí, se monta luego en la ando bici. mucho, luego corro un poquito y luego ando mucho porque la edad no permite otra cosa, pero hay gente que utiliza el paseo marítimo y la bicicleta para sudar, entonces tiene que ir a 50. Eso no se puede. No, pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso. Porque yo creo que son Un día va a haber- las vías de convivencia peatonal y eso. otro, pues que es otro. eso un día vamos a darle una pasada. asistimos a un golpe, ¿no? Y el ciclista pues se quitó de en medio por una calle lateral y se fue, y como eso no tiene ni matrícula, Claro, nada. ni nada de nada de nada de nada, Pues ya está. No, eso no puede ser.
Bueno, por eso, nos tenemos que ir. Le vamos a decir a los televidentes que cuando vean ustedes que yo no he respondido a los comentarios, lógicamente, de mi amigo contertulio, Carola y Curro, que comprendan que hoy yo no estaba aquí de contertulio. Si hubiera estado Pepe Pernía aquí, pues yo hubiera estado con ellos y hubiera tenido oportunidad. No me parecía razonable abusar de mi condición de moderador y de conductor del programa y al mismo tiempo intervenir. Ya habrá días en los que, efectivamente, o que vengan mis compañeros también y lógicamente de su punto de vista, ¿no? Claro. Nos vamos ya, Nos vamos. Carola, gracias por haber estado aquí. ¿Vale? Gracias a ti. Buenas Curro. noches. Gracias a todos los que detrás de la cámara nos están escuchando. Muchas gracias a todos. Venga, y ya nos despedimos todos ustedes. No sé si, ya que lo diga Pepe Pernía, si van a seguir los programas o no, porque como estamos ya viene la Verano, Virgen del Carmen. estamos en verano. Entonces, si la semana que viene no ven, en tu opinión también cuentas, porque se ha decidido que esta casa también descansa un poco, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches.